Cambiar lo que ya pasó no podemos, tampoco borrarlo o desaparecerlo. Ignorarlo no es la mejor opción, pero sí es posible observarlo de una manera distinta. Cuando nuestra mirada cambia, algo maravilloso sucede dentro de nosotros. Comprender es transformar, es el paso anterior y necesario para sanar. Soy Ani Navarro y te doy las gracias por dejar que la magia de la percepción suceda en ti. Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos en otro episodio de La Magia de la Percepción, empezando el año, y tengo el día de hoy una invitada a la que admiro mucho, a la que le tengo mucho cariño y que hemos estado medio lejos físicamente, pero conectadas creo que desde hace mucho tiempo, que es Chantal Mas. Y pues es una tanatóloga que creo que ha acompañado a muchos corazones en esto que tiene que ver con la ruptura, la pérdida y cómo resignificarlo, cómo vivirlo de una mejor manera a través de, no solamente de la tanatología, del estudio de eso, porque sé que a veces la parte teórica en cosas que son tan fuertes, creo que no nos sirve mucho conceptos, sino exacto, como estar acompañados de alguien que tiene un corazón tan amoroso como el de Chantal. Bienvenida, Chantal, gracias por estar aquí. Ay, Ani, muchísimas gracias a ti. Estoy súper emocionada de estar aquí en este espacio, en este sueño tuyo que se hizo realidad. Y pues para charlar, compartir, y pues aquí vivir esta experiencia de estar contigo en este podcast. Me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Y yo siempre empiezo también dando las gracias por algo. Y el día de hoy le doy gracias a todas las sincronías que nos hicieron conectar, a Ale, a mi amiga Alejandra, le mando un abrazo. Y sé que tu hermana está de por medio en esta conexión también. Muchísimas gracias también a Nadine por eso, pero sobre todo a todas las personas que en algún momento de mi vida estuvieron en un lapso de mi existencia y que ya no están aquí, y personas a las que he amado mucho, que han estado un tiempo conmigo enseñándome, aprendiendo yo cosas de ellos y que ya no están aquí. Esa es mi gratitud del día de hoy. ¿Y qué agradecerías tú, Chantal? Pues yo agradecer el estar viva y para mí ha sido un año como de ir hacia una conexión más profunda y más espiritual, rompiendo pues patrones, dejando ir lo viejo. Entonces, como agradecer esta introspección. Pues muchas gracias. Empezamos con esa gratitud y empecemos entonces a que nos comparta Chantal, ¿cómo es que tú descubriste? ¿Qué fue lo que te llevó? Cuéntale la historia de cómo fue lo que te llevó sé que estudiaste comercio y la escultura siempre ha sido parte de un don y una habilidad y algo que te gusta mucho. Ya nos platicarás ahorita de tu proyecto, pero ¿cómo pasaste de eso, del comercio, a acabar escribiendo 2 libros, que ya nos platicarás también, y estar acompañando a las personas en todo este camino de la separación y la pérdida? Ay, gracias. Pues bueno, siempre he sido muy inquieta y siempre, sí me gusta mucho aprender. Entonces, cuando tenía que escoger la carrera, me hice muchas bolas y acabé estudiando algo que finalmente, ya casi al final me di cuenta que no era lo que quería. Pero pues ya, decidí acabar, estudié comercio internacional en el TEC. El TEC me dio muchas cosas porque tiene un lado artístico maravilloso. Pero no sabía. Entonces, sí, es como más estructurado. Pero tiene toda la parte cultural, que es claro, teatro, danza, creación literaria, pintura, fotografía. Yo me metí a todo. Entonces, ahí me doy cuenta que me encanta todo eso. Y terminando el TEC, empiezo a trabajar en algo de comercio y me meto a la escultura. Y entonces ahí descubro mi pasión por la escultura. Me encanta esta parte creativa en 3D, me fascina. Y estoy ahí, termino, me meto a trabajar en algo de comercio, y cuando estaba en la escultura, estaba ya trabajando ahí, muere mi hermana Nadine, la pequeña, amiga de... La amiga de Alejandra, de la polla. De la polla que nos juntó. Y entonces, pues, en un instante, una muerte tan impresionante te cambia la vida, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ya, desde que había acabado el TEC, como que dije, bueno, ha estado muy bien, pero quiero algo más, y me metí a unas clases de meditación. Yo siento que esas clases de alguna forma me prepararon para la muerte de Nadine.
Entonces estoy en esas clases, muere Nadine y yo me acuerdo de los primeros pensamientos que tuve cuando murió fue decir, su muerte me va a ayudar a entender la vida, porque yo justo estaba como en esta crisis existencial de como aprendiendo muchas cosas y entonces dije algo tan fuerte, pues no te deja igual, ¿no? Te sacude de una forma de hasta lo más profundo. Y entonces, pero bueno, eso no quita el dolor. El dolor es el dolor, por más aprendizaje que haya en cualquier pérdida, evolución, rumbo que encuentres, transformación. Y sí, como que, y yo sí lo hablo mucho con la gente que acompaño, que no se trata de romantizar el dolor, una pérdida es una pérdida, es durísimo, te desgarra, no quieres estar ahí, o sea, ahí cuando te dicen, es que todo pasa por algo y vas a aprender de esto, y sí, les quieres aventar todo por encima, porque dices, sí, muy bien, pues tú aprende de esta forma, yo por mí no es lo que quiero, pero pues también les digo, pues ya estás aquí, esto ya no hay vuelta de hoja, por eso la muerte es la gran maestra, porque no hay vuelta de hoja, no nos pone contra la pared y ya estás aquí, ¿qué vas a hacer? Exacto. ¿Quieres cosas, aprender o no? Sí, es como, hay cosas que son inevitables, ¿no? Que dices, ya no hay forma de habrá otras cosas que sí se pueden enmendar, que sí puedes recuperar, pero ya cuando te enfrentas a la muerte, y sí, justo lo que dices, creo que no se trata de romantizar el dolor, ni ese positivismo tóxico de, bueno, y todas esas frases que hay de que Dios quería un angelito más en el cielo. Ay, muchas cosas que yo oigo que digo, ¿no? Sí, la gente es muy imprudente por no saber quedarse callada. Sí, o por quererte a lo mejor con su mejor intención de quererte acompañar, pero no sabes ni qué, ya nos dirás ahorita cómo poder acompañar en una pérdida, pero eso yo hago mucho hincapié porque también lo he vivido y lo entiendo en pues cuando me toca acompañar en personas en terapia, no en el tema como tú de la tanatología, pero que se nos ha dicho mucho que el dolor te transforma, ¿no? Y pues dices, sí es cierto que el dolor te transforma, pero tú puedes elegir en qué transformar ese dolor y en qué transformarte, porque no siempre sale la mejor versión de ti. Claro. O cuando menos a veces no al principio, ¿no? Ya después. Exacto. O sea, al principio dices, deja que vomite mi dolor, deja que llore, no me quieras consolar, no quieras que no llore, no me quieras distraer, ¿no? Ya después a lo mejor. Sí, la transformación es un proceso, ¿no? Entonces... Claro. No puedo pretender cuando empiece el proceso ya estar aquí. Claro. Para saltarme esto. O sea, hay gente que, es que ya no quiero sentir dolor. Y yo les digo, es que no hay manera. O sea, ni yo ni nadie te lo va a quitar. Quien te diga que te va a quitar el dolor, no es cierto. Pero lo que sí es que hay formas diferentes de transitar ese dolor. Formas donde puede haber muchísima ansiedad, muchísima angustia, muchísima confusión, que parte de mi trabajo es como dar esa claridad, porque hay mucha confusión, porque como es algo tan fuerte, o sea, son las emociones que conocíamos, pero a un nivel que desconocemos. Entonces, es tan fuerte que de repente digo, no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a vivir? No voy a poder. Y sí podemos, y vamos pudiendo poco a poco, pero sí de entrada es como esta sacudida y bueno, es muy, muy terrible cuando pierdes todo el sentido, que el duelo es el gran secuestrador del sentido de vida. Me pregunto cómo voy a transitar esto, ¿no? Entonces, sí hay formas de transitarlo con el mismo dolor, pero con mucha confusión o con mucha claridad. Bueno, no mucha, algo de claridad y al menos voy recuperando ese sentido que se pierde. Y cuando muere Nadine es cuando tú empiezas a darte cuenta. Yo así fue que te conocí, me acuerdo por este libro, el de Vida si te entendiera, que yo desde la página 1 creo, hasta que lo terminé, hasta que lo cerré, no llegué a llorar. Ay, qué bella. Pues digo, qué no qué bello que llores, pero qué bello poder conmover a alguien, ¿no? Sí, pues ese libro, la verdad es que lo escribí muchísimo tiempo después. ¿De veras? Sí. Fíjate, yo no tenía esa idea. Los poemas que vienen al final, esos sí los escribí inmediatamente. Esos fueron para mí en el momento del dolor, pum, empezarlos a escribir. Pero lo que fue el libro, pues yo creo que fueron como 20 años después, hace apenas 8 años claro, que lo... Tienes toda la razón, porque estaban en la carrera,
arquitectura cuando estaban en eso. Exacto. Cuando sucedió eso y sí fue hace reciente. Y yo te conocí por el libro y siempre digo que es el único libro que hemos tenido de venta aquí en la tienda de Centro Ananda. ¡Qué bella! No sé por qué, pero eso ha sido como muy exclusivo que siempre esté aquí tu libro. Y a ver, nos estabas platicando entonces qué fue, cómo nació la idea de acompañar a la gente cuando te diste cuenta que tú ¿necesitabas ese acompañamiento también o cómo fue? Bueno, primero yo fui al acompañamiento de duelo cuando murió Nadine. Yo dije, no, pues yo hago lo que sea, pero yo no, o sea, esto es demasiado, ¿no? ¿Qué edad yo no tenía lo puedo vivir sola. Yo, 26, fue el día de mi cumpleaños, el día que murió, que ahí sí mi mamá me ayudó a resignificar ese momento, que me hubiera podido ir al súper drama. Y mi mamá, cuando me dio la noticia por teléfono, porque era Semana Santa, todos estábamos fuera, y cuando por fin me encuentran a mí, porque no había celulares y fue un rollo para encontrarme, me habla y me dice que había muerto y me dijo, y murió, porque tardaron 2 días en encontrarme. Entonces me dice, murió el día de tu cumpleaños, fue el último regalo que te dejó. La gente cuando le digo esto me dice, ¿cómo? Y le digo, es que fue la forma de resignificar ese hecho, porque sí fue el último acto de complicidad. Claro, de complicidad. ¿Sí? Y así, como hermanas que éramos muy, muy unidas, bueno, las 3, porque yo la mayor, luego Giselle y Nadine, que fue la que murió, la más chica, y sí fue como su último acto de complicidad conmigo. Yo así lo quise interpretar y para mí así ha sido, ¿no? Claro. O sea, a fin de cuentas, las cosas no tienen sentido, nosotros es como la historia que tú te cuentas o la historia que te quieras aceptar. Entonces, pues tan dramático o tan significativo como yo decida, ¿no? Ante el mismo hecho. Entonces, pues empezamos a ir toda la familia al acompañamiento de duelo, cada quien, porque sí, y eso se lo digo mucho a mis pacientes, el acompañamiento es individual y es personal, porque todo depende, cómo te llevas tú con la persona, qué significaba para ti, en qué momento de la vida te sucede, cómo estás en ese momento, cuáles son tus creencias, en fin, es muy, muy personal. Entonces empezamos a ir todos al acompañamiento, que para mí fue una maravilla, y ya termino el acompañamiento, escribo todos los poemas y la verdad ya todo se queda ahí. Yo luego me voy a Italia a seguir estudiando escultura, regreso, me caso, tengo mis hijos y ya después digo, mi mamá sí inmediatamente se metió a estudiar tanatología, fue de las primeras que estudió tanatología aquí y entonces ella ya daba acompañamientos y todo, ella trabajaba muchísimo con enfermos en el civil, con gente con VIH y yo ya como que la veía y me surgió el gusanito de decir, yo también empecé a trabajar con niños. Yo estaba en los grupos de niños, en Secura, y ahí iba y acompañaba, ayudaba, pues, y ahí empecé a aprender. Después, estudié varios talleres hasta que ya estudié el diplomado en forma. También hay en Secura, pero estaba avalado por la UDG, que estuvo maravilloso ese diplomado, con gente interesantísima, súper preparada, los módulos eran interesantísimos. Y ya empecé a acompañar y bueno, pues ahora sí, la verdad sí me dedico muchísimo a eso. Y claro que he hecho varias cosas como para, pues no solo la tanatología, porque pues la tanatología tiene mucho que ver con el sentido de vida, entonces estudié también logoterapia, que es todo lo de Víctor Frank del sentido de vida. Luego estudié MDR también, que es todo lo del movimiento ocular para trauma, que es la verdad es una técnica maravillosa para trauma y en la muerte hay mucho trauma, entonces la verdad sí la uso muchísimo. También, y bueno, y aparte yo practico Qigong, medito, entonces como toda la parte energía espiritual, que también es bien importante, independientemente de la creencia de la persona, la muerte pues es el gran misterio, ¿no? Entonces hay una parte que se nos va, ¿no? Entonces... Y me dicen, pero ¿tú cómo acompañas? Le digo, no, es que mis creencias se quedan allá afuera. O sea, yo acompaño en base a las creencias de la persona que llega, que esas mismas creencias lo más seguro es que se van a transformar, porque la muerte es transformadora a un nivel súper profundo e incluso nuestras mismas creencias se van transformando. Y hay pasos, sé que hay pasos cuando uno empieza a vivir
un duelo que en un principio puede ser como la negación, el enojo, te regresas a ella, luego para poder llegar a la aceptación. ¿Cómo es que empiezan como esos pasos? Pues el primero sí es la negación, y siempre les explico que no es que lo niegues tal, pues claro que entiendes, pues se murió, pero es algo tan grande que lo tienes que como que meter en tu cabeza, que es como que si no cupiera. Entonces por eso es esta negación de veo el hecho y lo quiero como y no cabe, entonces no lo puedo creer. Entonces no lo puedo creer. No es que lo vi ayer. ¿Cómo no voy a volver a ver a esta persona que es tan cercana a mí? ¿Cómo ya no voy a volver a oír su voz? Entonces es como si la misma cabeza lo sacara. Entonces esta es la primera etapa que llamamos negación, y que como bien dices, las etapas del duelo no son lineales. Sí hay más o menos un orden, pero podemos ir y venir. O sea, sí hay la primera es la negación, y hay una a lo mejor que es, digamos, puede ser la última, pero en el inter sí es como un ir y venir, como el duelo, que tampoco es lineal, que también es como así, ¿no? Entonces, pues es esta negación. Luego puede venir como un enojo muy fuerte de no, ¿por qué? Es que no es posible, porque a mí no es justo. La gente, hay varios enojos también que son medio difíciles de aceptar, que son muy válidos, que es enojarme con la persona que murió, enojarme con Dios, enojarme porque los que se quedaron y que ni me llevo bien con ellos, y el que el único que me lleva bien es el que se va. Exacto, entonces como mucho el sentido de la injusticia. Luego pues es obvio la tristeza profundísima, que no tengo ganas de levantarme, que pierdo el sentido de todo. Y luego empiezo un poquito como, pues mira, ya llevo tanto tiempo y la vida continúa, entonces empiezo un poquito como a soltar, para empezarme a mover hacia la aceptación. Y bueno, aunque ahorita hablamos de enojo y tristeza, también hay culpa, muy común en un duelo, que son como todos los hubieras, pero le hubiera dicho, pero no hubiera hecho esto, pero... Y les digo, eso es una tortura, es la peor tortura, porque, bueno, hay que distinguir entre ser culpables, que es hacer algo con mala intención, que normalmente queda descartado, o sentirse culpable, que es como toda esta parte del duelo muy pesada. Y entonces, en esta parte tan pesada, lo que hacemos es como que trazamos una línea del tiempo para atrás y queremos mover en nuestra imaginación 2, 3 cosas para tener otro resultado. Y hacer esto es una tortura. Es una tortura, nunca acabas, te autocastigas, el castigo nunca es suficiente. Entonces, sí, es importante reconocer la culpa, reconocer que existen estos hubieras, y luego irlos soltando a través de ser justos y amorosos con nosotros mismos. Porque que también es un súper proceso. Sí, es un súper proceso, pero qué importante es, porque luego, bueno, me acuerdo una paciente que, imagínate, se culpaba, le había dado su riñón al hermano, el hermano todavía vivió un tiempo y luego lo rechazó, y se culpaba porque el riñón no había sido lo suficiente para que viviera, y yo decía... Pero si a mí me parece un acto amoroso impresionante, porque quedarse sin un riñón implica, pues, toda una parte de renuncia, ¿no? Y bueno, y que te operen. Y luego todavía yo decía, no está siendo justa contigo si fuiste excesivamente generosa. Pero así le hacemos, es tan fuerte la culpa. La culpa nunca alcanza la satisfacción, ¿no? Nunca alcanza la paz. El castigo, sí, es muy fuerte. Y luego también otra emoción muy común es la envidia, y la gente me dice, ay, no, ¿cómo? No, la envidia la tenemos tachadísima de malísima. Le digo, no, la envidia solo es como darme cuenta que tú tienes lo que yo no tengo. No es que te lo quiera quitar, pero me refleja una ausencia. Total. ¿No? Es como esta parte como también muy fuerte. Y luego, bueno, pues está la falta de sentido, el desamparo, la angustia, ¿no? Que tiene mucho que ver con el futuro, cómo voy a vivir sin esta persona. Entonces proyecto y proyecto y proyecto, me desconecto del presente. Entonces sí hay que ir como trabajando, ¿no? Todas estas emociones que son las que nos van llevando de la mano, porque no están ahí para molestarnos, ni para... Están ahí para sentirse. Para llevarnos de la mano de lo que vamos necesitando, porque cada una, tú bien lo sabes, es útil para algo. Entonces, la tristeza sirve para soltar, y en un duelo hay mucho que soltar. Entonces, pues, bienvenida a la tristeza, es la que me va guiando y llevando, ¿no? Entonces,
pues vamos transitando, siguiendo con los pasos, ¿no? Por todas las emociones. Y como bien dices, soltando. Te regresas, ¿no? Ya que ya está, ya había salido de la culpa, otro es el enojo, la envidia. Y es agotador. Sí. ¿No? El duelo es agotador. Entonces ya vamos ahí en todo este tránsito y vamos soltando hasta que llegamos como a una aceptación de la realidad en donde, pues digo, pues sí, no es lo que yo quería, pero es lo que hay. Y es lo que hay algunos, porque hay las etapas de duelo, según que tanatólogo es diferente. Hay unos que a esta etapa de aceptación también le llaman como la negociación, como que negocio. De aprender a vivir así. Ajá, aprendo a vivir, bueno, ya perdí esto, pero me abro ahora a esto, etcétera, etcétera. Entonces es como empiezo a dar ese paso. Y luego, como esta última etapa que a mí siempre me gusta mucho mencionar, que Thérèse Randall es la que lo dice, porque con los pasos de Elizabeth Kubler-Ross, que fue la que primera, sí, que fue maravillosa, pero como que le faltó este último paso que Thérèse Randall lo tiene, ella habla de las 6 R's, y la última, que es muy bonita, es reinvertir. Entonces, todo duelo, si yo me abro, hay un aprendizaje ahí, porque me transforma y aprendo muchísimas cosas. Entonces, en estos aprendizajes, pues ahora sé más, y entonces cómo reinvierto todo esto que aprendí, ¿no? Y cómo le regreso a la vida este aprendizaje que a mí me vino a dar, ¿no? Y entonces, pues ahí cada quien... Y en reinvertir hay mucho sentido, porque acaba siendo una forma de honrar al que murió. Ya. Es muy bonito. Sí, como en tu honor, hice algo bonito con eso. Sí. Y Elizabeth Kubler-Ross, que a mí me parece maravillosa, el primer libro que leí de ella, de La Rueda de la Vida, siempre lo recomiendo mucho también. Ella empezó con la tanatología, ella es quien empieza. Pues sí, ella fue como que la gran impulsora como que vio más allá a los enfermos como solo moribundos, ¿no? Como que le dio esta amplitud, ¿no? Y este sentido. El espíritu listo para regresar, ¿no? A casa. Sí, me acuerdo de su libro, y luego Lecciones de Vida, creo que se llama Lecciones de Amor, la segunda parte. Ajá. Me encanta su libro, extraordinario libro, y sobre todo si... No sé si estés en un duelo, pero si te llama la atención, la tanatología, creo que te puede como resolver muchísimas dudas en tu camino. Es una autobiografía de ella, maravillosa. Oye, ¿qué nos podrías decir tú, Chantal, de cómo podría ser la mejor manera de acompañar a alguien? Entiendo que las personas que no tienen a lo mejor como el estudio de la tanatología y es con la mejor intención y el mejor corazón que puedes tener, puedes hacer, como tú bien dices, muchísimas imprudencias, en donde quieres que la persona se distraiga, que no sienta, que hay que pasar por ella, ¿no? Que no llore, ya no llores, y te dan toda esa clase de no sé, de consejos que dices, ay, mejor ni digas nada. Sí, mejor ni digas nada, y por algo, y toda esta frase de que Dios le manda a los mejores guerreros sus mejores batallas, y dices, ay, no. A mí que me vea, yo como pero en qué inútil. Momento me apunté en lo de los guerreros. Sí, yo creo que me ve inútil, que me vea que no, nada, para que no me manden estos ramalazos, ¿no? Pero, ¿cómo sería la mejor forma que tú pudieras decirnos que pudiéramos acompañar a alguien? ¿Qué nos puedes compartir de eso? Pues mira, yo creo que lo primero es como... A mí me gusta mucho una frase que dice como que el dolor del otro es un lugar sagrado, ¿no? Entonces, cuando yo de entrada lo veo así, pues si es un lugar sagrado, no voy a llegar yo a controlarlo, a quererlo cambiar, a moverlo, o sea... Sí, es sentir respeto. Es como que voy a respetar tu dolor, voy a respetar tu momento, tu espacio. Y aquí lo que pasa es que hay que como voltear, como ponernos el espejo, y muchas veces lo que pasa es que yo tengo miedo a tu dolor porque me toca el mío, ¿no? Me toca la posibilidad de que yo pierda a alguien, me toca... Tu tristeza me mueve la mía, exacto. Tus lágrimas me dicen que no voy con las mías al día, ¿no? Sí. Que están ahí saturadas y guardadas muchísimo. Entonces es muy incómodo. El dolor del otro puede ser muy incómodo total. Cuando yo no quiero estar. Entonces, pues yo digo que acompañar al otro es permitir que su dolor me incomode. Sin quererlo mover, ¿no? Como esta parte de, aquí estoy,
O sea, es más que nada estar en presencia, ¿no? En presencia total, en escucha atenta. Es que no sé qué decir. Es que no hay mucho que decir. O sea, no creas que por lo que tú digas el otro ya no le va a doler. No, o sea, es como estar, escuchar, ver qué necesita, respetar sus tiempos, respetar su llanto, no quererlos mover de ahí. Esta parte de un profundo respeto, como ir acompañando de una forma muy suave, porque si no es que vuelve como muy violento. O sea, es que no, ya no estés ahí, vamos para que te distraigas. Es que no has salido. Oye, ya ven, ya llevas mucho tiempo. Es que así no te estás ayudando. Es que a él o a ella, a quien se haya ido, no le gustaría verte llorando. Ay, sí. O sea, pues aparte, entonces, ¿para qué se fue? Entonces, aparte, estamos en la hora de las complacencias, o sea, aparte. Encima. ¿no? O sea, encima tengo que complacer. Encima de que te cargo esto. Sí, entonces sí, o sea, realmente sí es con la mejor intención, pero pues no sirve. Entonces, acompañar al otro es guardar ese silencio, es mirar al otro y mirar qué necesita, ¿no? O sea, a lo mejor nada más necesita un abrazo, a lo mejor necesita que lo escuchen, a lo mejor necesita llorar conmigo, a lo mejor necesita que yo no vaya, a lo mejor necesita que le lleve comida, pero a lo mejor ya no necesita que le lleve comida porque todo el mundo le llevó y ya tiene el refri lleno, entonces pregunto. Entonces es como, sí, pues sí es como un arte acompañar, porque tengo que ser prudente. A lo mejor me voy a equivocar, también saber eso, pero tiene mucho con soltar el control y muchas veces queremos resolver, ¿no? O sea, queremos resolver y entonces tu llanto me incomoda y entonces la pobre de la persona se convierte en la papa caliente y pues la persona lo siente. Dices que me tienen lástima. Yo estoy segura de eso. Yo siempre digo que hay que ir al día con nuestras lágrimas porque si no, no vamos a dejar llorar al otro, porque es como, no me muevas, ¿no? O sea, así que todo lo que esa persona ha guardado, la otra viene y se lo detona. Exacto. Sí, y entonces sí puede ser muy incómodo. No me muevas lo mío porque tu llanto... Claro. Y que se puede ver con una buena intención de, quiero que ya estés bien, pero es que quiero que estés bien para que no me muevas esto que yo estoy sintiendo. Aparte, Chantal, yo creo que hay de duelos a duelos, ¿no? No es lo mismo que sea, no sé, ¿no? Yo en la mañana trabajé con alguien que acaba, y digo, por supuesto que su dolor, me imagino que lo siente muchísimo, porque fue una gran figura en su vida su abuelo, pero se murió de 95 años, estaba dormido en la cama, ya no despertó y todo. Digo, bueno, te puede doler muchísimo que ya no esté la presencia de una figura que puede haber impactado tanto tu vida, pero no es lo mismo cuando es un adolescente o algo que, ¿no? Sí, hay como muchos factores. Es quién se muere, cómo se muere, qué significa para mí esa persona. Sí, totalmente. O sea, es como toda una gama, ¿no? O sea, por ejemplo, quién se muere es el abuelo, el papá, el hijo, el amigo. Entonces, cada duelo tiene sus matices. Totalmente. Cada uno. Y aparte, yo me acuerdo, ahorita estábamos antes de los micrófonos prendidos, estábamos platicando, Chantal y yo, que de la muerte de mi mamá, de lo que te estaba diciendo, ¿no? Y yo me acuerdo que mi mamá fue una mujer que estuvo muy enferma mucho tiempo. No quiero inventarla ni hacerme la interesante, pero yo me acuerdo de mi mamá enferma desde chiquita, o sea, desde que yo nací, y es más, mi mamá siempre me lo decía, yo no te pude cargar porque desde que naciste, tenía artritis, ya después estaba con lupus, y bueno, tuve una artritis degenerativo muy, muy, doloroso, y me acuerdo que, pues yo no me acuerdo de mi mamá ni poderla ver, ni ya no digo jugar y correr y todas esas cosas, no, a veces no podía ni caminar. Y entonces yo me acuerdo que de chiquita tenía muchísimo miedo que cuando mi mamá se muera, ¿qué va a pasar? O sea, era como la crónica de una muerte anunciada, literal. Claro, pero de chiquita la necesitabas muchísimo y entonces eres como un desamparo. Exacto. Y yo decía, y yo aparte que no había crecido con mi papá, entonces yo decía, no, bueno, ya me veía casi vendiendo mazapanes en los semáforos, que yo decía, ¿qué voy a hacer? Bueno, si mis tíos se quedan conmigo, pero ¿qué voy a hacer? Porque estoy... Y me acuerdo a lo mejor no llega, y me acuerdo de pensar a mi graduación de primaria, por ejemplo, ¿no? Y luego a la de secundaria, bueno, a la de prepa sí, pero entonces a la de la carrera, pero entonces cuando me case, pero sí iba a conocer a mis hijos, pero entonces era como, y cuando muere mi mamá, ya hace varios años, me acuerdo que era como ver ese gran miedo enfrente de mí, pero con una paz, como que dije, ay, jole, cuánto sufrí por este momento, y cuando lo estoy viviendo, en realidad lo viví
con muchísima paz, que te platicaba que mi abuela, unos meses también acaba de morir mi abuela, y era siempre como una viejita muy sencilla, de cara lavada, y a la hora que la vi, yo decía, ¿por qué la maquillaron como si fuera a ir a bailar, así como la Tongolele? Yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Con la boca de corazón, así, una abuelita que en su vida se maquillaba. Pobre. Y entonces yo me acuerdo que dije, de mi mamá, dije, yo entro a maquillarla, ¿no? Igual que he entrado con otras 2 tías, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que desde Gerardo y amigas mías me decían de cómo vas a entrar a maquillar a tu mamá. Y yo me acuerdo de estarla maquillando cuando ya había muerto, y de ayudarles a vestirla, y después me la dejaron y yo la estaba peinando, y me acuerdo que con muchísima paz le decía, mamá, gracias que te fuiste hasta ahorita, ¿no? No cuando yo estaba pensando que si entonces la primaria, pero la secundaria, y era como vivir con mucha paz esa pérdida, que sé que, por eso te digo que creo que los duelos son muy diferentes cuando es como, me imaginaba desde chiquita, y cuando ya estoy aquí, que ya tengo una familia, que ya sé qué hacer conmigo, que ya me puedo ganar la vida, que ya tengo dónde vivir. O sea, es como, bueno, claro que me duele, pero es totalmente pero no hay un desamparo, ¿no? Y te voy a decir algo, era hasta paz, como decir que ya no esté con el dolor con el que vivía físico, ¿no? Claro. Y emocional también, muchísimo, pero era como, bueno, qué liberación, que es muy diferente cuando es algo que es como tan de un día para otro. Alguien muy joven, de repente, una muerte violenta, la carga que deja, ¿no? O sea, mi hermana, por ejemplo, fue una muerte repentina, fue un accidente de coche. Ella tenía 20 años, entonces sí hay ahí características como, híjoles, sí fue de un día para otro, y sí, pues ahora sí que se saltó a mis papás, o sea, sí. En esos 2 aspectos muy fuertes, ¿no? Pero por otro lado, fue una muerte, sí, pues fue un accidente violenta, pero no hubo un responsable, o sea, entonces eso le resta, ¿no? O sea, un homicidio es más carga. Y luego otro aspecto, o sea, que también ella no dejó ningún pendiente. ¿Qué es esto del pendiente? Pues cuando se muere una mamá con hijos chiquitos, híjole, deja un pendientazo, ¿no? O el papá. O sea, por ejemplo, se dice que una de las muertes más estresantes es la de la viudez. Porque algo que compartían entre 2, de repente uno solamente carga. Y ya se queda nada más cargando todo ese peso tan fuerte uno solo. O sea, es como, ahí hay como mucho enojo. Habíamos quedado que los dos íbamos a hacer la carreta juntos. Sí, y ahora me quedé yo, ¿no? Entonces sí, o sea, hay muertes que definitivamente tienen mucha más complejidad que otras que la abuelita que ya estaba grande, que ya hizo su vida. Y que lo vas entendiendo y lo vas procesando. Que todo el mundo se despide, que no sufrió tanto. Hombre, pues hasta todo el mundo dice, ay, pues, o sea, también ya quisiera, ¿no? Uno morir así, llegar a esa edad. Pero hay otras muertes que no. Y la verdad es que también, como les digo, es que lo único que necesitamos para morirnos, lo único es estar vivos. Entonces nos podemos morir desde el día 1 que nacemos. Es lo único seguro que tenemos. Sí. Desde el día que naces, y creo que el proceso, o más bien el evento menos aceptado, cuando menos aquí, cuando menos en Occidente, porque creo que en Oriente, estoy segura que en Oriente se viven de formas diferentes. Me tocó estar en el Ganges, en el río Ganges, justo en el día que creo que es el 2 de noviembre, creo que es el Día de Muertos, igual que aquí, y la ceremonia de luz que hacen con todos sus muertitos, cómo los sueltan al río. Y porque para ellos, desde su religión y desde su creencia, el Ganges tiene en Varanasi, en India, tiene una conexión directa al paraíso para ellos, ¿no? Entonces, para llegar a ese lugar, a Varanasi, en el vuelo, ves mucha gente que va agonizando. O sea, a mí me sorprendió muchísimo que estábamos en el vuelo, y yo decía, sí la va a librar. Para morirse ahí. Y es porque para ellos es como una bendición como llegar ahí, porque era como, para ellos es como una puerta automática de que si te mueres ahí, eres bendecido porque ahí entras y te sueltan en ese río donde tienes una conexión directa con la divinidad en la que ellos creen, ¿no? Y para ellos era una celebración, los veías como, o sea, no los veías a lo mejor físicamente sí enfermos, pero como voy a ese lugar sagrado, ¿no? Pero aquí
sobre todo en Occidente, sí, es totalmente diferente. Por más que tenemos el Día de Muertos, ¿no? Que el Día de Muertos, que sí, es una belleza y es un... Sí. Bueno, a mí me parece algo muy, muy bonito, pero creemos que porque tenemos el Día de Muertos, nosotros tenemos una gran comunicación con la muerte y no es cierto. O sea, nos reímos de ella porque le seguimos teniendo miedo, sí, por eso nos reímos de ella, ¿no? Entonces, y sí habrá gente... Yo digo que la gente que menos está peleada con la muerte es la gente que tiene más conexión con la naturaleza. Porque en la naturaleza están ahí los procesos. Sí, totalmente. Vida, muerte, constante. Entonces, como que hay más aceptación porque lo están viviendo todo el tiempo. Pero para nosotros, no. O sea, nosotros no vemos al becerrito crecer y luego y que lo matan. O sea, no vemos a la gallina que pone el huevo. No, el huevo nos llega, vemos ya la chuleta. No vamos a un río a sacar agua y cargarla. No, abrimos una llave como si atrás hubiera un ojo de agua de cada llave. Cuando es un rollo traernos el agua. Entonces, como que todos estos procesos naturales, la civilización, las ciudades, nos han desconectado muchísimo. Entonces yo sí siento que esta vida moderna sí nos hace que estamos muy desconectados de la muerte y entonces nos sorprende más. O sea, la queremos tener muy, muy alejada, pero aparte también nos es mucho más difícil entrar en la aceptación por eso, porque no la vivimos a diario. Y además de alejada, Chantal, yo creo que la queremos hasta controlar, ¿no? Claro. Creemos que si haces esto y esta la voy a evadir y le voy a sacar y con el mejor médico y el no sé qué, y pues no. En tu experiencia, ¿tú crees que hay como una línea de tiempo en donde es ahí cuando tenías que llegar? ¿O si se puede modificar? Yo lo que he visto, a lo mejor estoy muy equivocada con mi teoría, yo sé que ni me siento dueña de la verdad absoluta, ni mucho menos, pero sí creo por cosas que he observado, por cosas que he vivido muy cerca de personas que se han ido muy cercanas a mí, que es como si ya hubiera estado. O sea, yo me acuerdo de en una ceremonia, una meditación que hice como 6 meses antes de lo de mi mamá. Y me acuerdo que le dije a una tía, yo vi ya la muerte de mi mamá, se muere en este hospital tal día, empieza por esto, no sé qué. Ay, Anita, ¿y tus cosas? Me decía yo, sí, no, pues yo y mis cosas. Y yo aparte que así crecí, ¿no? Desde chiquita diciendo que leía la mano, y yo y mis cosas y mil cosas que... Entonces era, ay, Anita, ¿y tus cosas? Y pues sí, fue en un día domingo en ese hospital y todo. Es como si ya hubiera, pero no nada más esto, que hubiera podido conectarme con eso, sino como cuando yo en esa ceremonia vi, en esa meditación, me di cuenta que empezaba por algo de una rodilla de mi mamá. Y entonces, semanas después de esto, mi mamá me dice, ay, ¿qué crees? Que me di cuenta que hay un tratamiento buenísimo de células madres. Y me los quiero infiltrar. Y en la rodilla ya me dijeron, para mí, era como, ya me empezaba el rompecabezas, ¿no? Y, por supuesto, desde mi ego, empecé lo voy a poder controlar, porque como yo ya sé, entonces voy a hacer que no se las ponga. Yo acompañaba mucho a mi mamá a los doctores, igual que mi otra tía, y entonces fui con ella, me peleé con el doctor, cosas que yo, o sea, no tengo esos modos. Me peleé ahí, le dije que, o sea, mamá, no me pareció, es un charlatán, no te vayas a hacer eso, porque yo decía, claro, lo vamos a evitar. Claro. Desde cómo tuviera el dinero para hacerse ese tratamiento, que era muy costoso, le cerramos todas las puertas, le dije que yo no le iba a llevar, bueno, se fue en taxi, consiguió el dinero, o sea, hizo todo lo necesario, se le puso, se infectó, se le acabó yendo al pulmón, le dio neumonía con todas las complicaciones que ya tenía de base de enfermedad. Y pues bueno, pues ya. A mí hay una frase de Kung Fu Panda que me encanta, que de eso se trata toda la película del Kung Fu Panda. Y ahorita que estoy viendo la plumita, no sé si tú la has visto, pero... Sí, viste Kung Fu Panda, pero no sé de qué. La frase dice, el destino nos alcanza en el camino que solemos evitar. Por más que tú quieres evitar algo, o sea, es como el destino te alcanza. Y la película de Kung Fu Panda, pues se trata de eso, que por querer evitar que salga el malo de la cárcel, mandan a un pájaro, no sé qué, que le cae una pluma ahí en la cárcel y con eso abre, bueno, ya le spoileé, pero... No pasa nada. Pero ahorita que vi la pluma, y es por evitar que saliera, lo que hacen, lo genera, ¿no? Entonces...
Ay, no sé, yo a veces es como todo un tema, ¿no? Claro. El destino existe, no existe. Yo creo que son creencias como muy personales, no me gusta demasiado meterme ahí. Hay veces que digo sí, otras no sé, pero lo que sí creo es que, bueno, sí creo que seguimos existiendo porque como me impresionan todas las historias, ¿no? De mis que pacientes. Que no existes en esta parte física, pero que estás en un plano que sigue existiendo y la vida continúa. Que los pájaros son mensajeros también, porque me cuentan tantas historias de colibrís y de todos los pájaros. Y de petirrojos, yo tengo unas historias aquí. De petirrojos también, es cierto, muchísimo. Y de mariposas y de arcoíris y bueno, hay como muchas formas y plumas. Sí, ahorita me acordé de otra de plumas. Entonces, yo creo que pues lo que nosotros vemos con estos sentidos tan maravillosos que tenemos, pues es muy restringido, porque por más que y es nuestra forma de percibir la realidad, pues es lo que tenemos, ¿no? Pero así ya de entrada, en corto, el perro escucha sonidos que nosotros no. Entonces, ya de entrada nuestros sentidos están bien limitados. Entonces, la realidad es muchísimo más que lo que nosotros podemos percibir. Entonces, quién sabe todo lo que hay. Entonces luego de repente te pasan cosas, conexiones, coincidencias, que dices, o sea, aquí hay algo atrás, aquí hay algo, como yo puse en este libro, dije... ¿En de Vida si te entendiera? Sí, en Vida si te entendiera, cuando hablo de todas estas cosas extrañas que nos pasaron cuando murió Nadine, y que yo decía... Pues las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan. O sea, así como, no me quiero clavar en que esto es y así, pero la verdad sí para mí tiene sentido, pero mucho sentido, o sea, porque es que... ¿Qué historia te cuentas para que te dé paz? A mí me dio muchísima paz eso, entender como no podemos modificar cosas, a lo mejor, no sé, creo a lo mejor, no sé si podemos modificar la forma en la que te acabas despidiendo de la vida, ¿no? Pero bueno, no sé, a mí eso me dio paz, como dije... Hay una línea y a lo mejor que no traspasas. Sí. Oye, Chantal, ¿y nos puedes decir también que nos pudieras compartir si el duelo solamente se vive en una muerte? Porque también sé que aquí está tu segundo libro, que me acuerdo que lo presentamos en la Gómez, ¿te acuerdas que hicimos? Me lo presentaste. Hicimos la presentación de tu libro de Por la grieta que entró la luz. Ajá. Pues sí, este libro es más la pérdida por la vida, y este otro es Por la grieta que entró la luz, habla más de la pareja. De la ruptura. De la ruptura de la pareja, pero también, como yo explico mucho, no solo es, porque hablo de mi divorcio, pero eso fue el pretexto para poder hablar cómo el otro en la pareja en realidad es un espejo muy grande que me permite de nuestro dolor ver muchísimas cosas, ver mis heridas y trabajar en ellas, ¿no? Entonces, mi pretexto fue hablar de mi divorcio, pero creo que es un libro que le puede servir a cualquiera que pueda trabajar en sus relaciones de pareja, pero ni siquiera de pareja a pareja, también con los hijos, o sea, todo el mundo es un espejo, y la gente más cercana, pues más espejo. Uh-huh. Entonces, sí, es como, no está reducido a la gente que se quiera separar o no, porque luego digo, no, es que no lo compran porque luego creen que se les contagia. Digo, no se contagia. No, porque no me quiero divorciar. No, para nada, es como para trabajar. De hecho, muchas amigas casadas me han dicho que les ha servido mucho y se los han dado a sus esposos. O sea, claro. Digo, qué padre que pueda haber como esta parte de incluso compartir, ¿no? Cómo estás, cómo estoy. Y aparte, pues la pérdida de la vida, la pérdida de la pareja y la pérdida, bueno, de la salud, es una gran pérdida, la pérdida de la libertad, la pérdida de la seguridad, duelos, ¿no? La pérdida del trabajo, el nido vacío. O sea, hay muchísimas pérdidas en la vida, bueno, desde que nacemos, la pérdida de la infancia, de la adolescencia, en fin, estamos llenos de pérdidas, no hay forma de vivir esta vida sin pérdidas, porque todo es una transformación y todos hay que ir soltando para poder irnos abriendo a lo que sigue. De pérdidas y ganancias. ¿Y cómo podemos quitarle la idea, esto que hablábamos de romantizar el dolor de la parte de la ganancia, de, ay, bueno, pero vas a tener una ganancia o vas a encontrar después tu rumbo, que para mí también se me hace como muy fuerte decirlo así, pero es como poder cambiar en algún momento la percepción, que les podamos dejar un mensaje de que puedan cambiar la percepción de la magia de la percepción
en donde puedan con el tiempo, que creo que eso es con el tiempo y después de un proceso, que puedan encontrar como que esa pérdida de lo que sea, porque ya vemos que el duelo no solamente es en una muerte, sino en todo tipo de, pues sí, de separaciones o de cambio, de un cambio profundo de la vida que estabas teniendo. ¿Cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo podemos, si no es ganancia, como a resignificarlo, a reinventar, a reinvertir, como tú decías esta palabra? ¿Cómo podemos Yo creo que la primera parte es no querernos saltar el proceso, ¿no? O sea, lo primero es vivirlo. Y vivirlo implica sentir este dolor tan incómodo y tan desagradable, ¿no? Entonces, creo que primero es esta etapa, la vivo profundamente, porque es lo que toca ahorita, porque es lo más importante en mi vida, y le pongo atención. Y el proceso de duelo tiene dos partes: el tiempo y mi trabajo personal, ¿no? Entonces sí necesito que el tiempo transcurra para yo vivir estas etapas, y la otra es yo vivir mi duelo, que es poner atención a las emociones y irlas sacando sanamente, y eso es trabajar un duelo. Y si no hay un trabajo personal, Chantal, que yo estoy como muy de la mano también con eso, pero si no hay el tiempo, la parte del tiempo se alarga. Se alarga, puedo quedarme ahí atorado, puedo quedarme atorado. Incluso hay gente que hasta hace como una jaula de oro de su duelo y ya no se sale de ahí y se victimizan mucho. Y sí ayuda muchísimo a hacer este proceso de duelo para acelerar el proceso y para finalmente poder salir de ese proceso. Y que a lo mejor esa jaula de oro, como bien dices, ¿no? Que te puedes meter ahí, también tiene ciertas ganancias, claro, en donde ya no te relacionas con ni la vida, ni con el mundo, ni con nadie, porque es como por el miedo a volver a perder. Claro. Y cuando podemos aceptar, que sé que se oye muy fácil, decir como cuando puedes aceptar que es parte de la vida las pérdidas, pues dices, bueno, pues me animo a salir de la cueva sabiendo que va a haber pérdidas. Uh-huh. Pero que la vida es mucho más que las pérdidas. Claro, total. Que la vida es un todo y que en este todo, en cada instante presente, está comprendido ese todo. Y bueno, o sea, cuando ya ves que hay esta frase que es una romantización, pero cuando yo me metí a ver la etimología lo entendí. Dicen, todo es perfecto. Entonces dices, ay, no, pues cuando te acaba de pasar una cosa terrible, dices, ¿qué tal que no fuera? ¿Cómo que es perfecto? ¿Qué tal que no fuera perfecto? La etimología de perfecto es prefato, que significa que está prehecho, que está completo. Entonces eso significa que en cada momento está comprendido todo. Y en este momento está comprendido todo, que en este momento implica un dolor, que en este momento implica, porque perfecto no significa libre de dolor, no, el dolor es parte de la existencia. No, bueno, llegamos también a la vida con el dolor, ¿no? El dolor del parto, ya sea cesárea, el parto natural, como es parte de la vida. Exacto. Y creo que nos tenemos que reconciliar con eso, con el dolor, la pérdida, pero sobre todo, como nos dices, que nos demos cuenta que la vida es muchísimo más que solamente pérdidas y sufrimientos. Así es, mucho más. Chantal, muchísimas gracias. No sé si les quieras dejar un mensaje por último. Pues bueno, el mensaje es como atreverse a vivir y a sentir. Creo que eso es lo más importante. Yo soy tanatóloga, doy acompañamientos de duelo. Hay gente que no le gusta ir al acompañamiento, entonces por eso escribí estos libros que también... pero no se la pierdan a Chantal y busquen. Les vamos a dejar todos sus datos aquí. Estos dos libros son también acompañamientos de duelo y también tengo un canal en YouTube, Tanatóloga Chantal Más. Y bueno, pues un gusto enorme estar aquí. Gracias por contigo. todo lo que nos compartiste, gracias por el corazón tan amoroso que tienes para acompañar. Gracias. Si están pasando por un proceso difícil, no se la pierdan, de verdad, de corazón. Busquen un acompañamiento y yo estoy segura que con Chantal se pueden sentir muy bien. Y también, pues mi mensaje sería que a veces no podemos elegir qué vivir, pero sí podemos elegir cómo vivirlo, ¿no? Como que cada cosa que nos pasa. Muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente jueves y recuerden seguirnos en Spotify, también dejarnos sus comentarios, darnos seguimiento en YouTube y compartir este episodio para que podamos llegar a más gente que está pasando un momento tan fuerte como es una pérdida y un duelo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el siguiente jueves. Muchas gracias.